Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Cruz y en esta ocasión vamos a hablar del informe final de auditoría. El contenido de esta presentación es hablar básicamente de qué sucede cuando el auditor emite ya los resultados y recomendaciones del diagnóstico administrativo que ha realizado en la organización que le ha contratado. Vamos a definir el informe final de auditoría administrativa operacional como un documento que se va a estructurar a partir de los resultados que el proceso de auditoría arrojó. Por supuesto que aquí lo interesante es que se enfatice en los puntos críticos y que se establezcan también pronósticos. De no actuar, ¿qué pasaría? De sí actuar, ¿qué se recomienda? No existe un formato único para poder elaborar este documento, así que hay lineamientos generales. Debe de llevar un apartado en el que se informe de la situación general bajo la cual se realizó la auditoría. Ese apartado introductorio del informe representa la propuesta técnica que se realizó en su momento. Se va a hablar si ya esa empresa había tenido en alguna otra ocasión una auditoría administrativa o si es la primera vez que la lleva a cabo. También se menciona si se trata, obviamente, de una auditoría operacional o se trata de una auditoría de sistemas o de una financiera. Es importante delimitar el ámbito de acción de la auditoría. En cuanto al alcance, vamos a referir a aquellas áreas que fueron auditadas. Probablemente no se hizo por áreas, se hizo por procesos, se hizo por funciones, se hizo por proyectos. Bueno, eso es lo que se especifica en el alcance. Los objetivos no son los que la empresa tiene en ese momento, son los objetivos del auditor que estuvo realizando ese trabajo. Y las herramientas empleadas son un buen referente porque así sabremos de dónde se obtuvo la información. Aquí ya el equipo de auditores va a expresar si, por ejemplo, se basó en una revisión documental, si estuvo haciendo entrevistas a profundidad, si realizó cuestionarios, si llevó a cabo alguna guía de observación. Todo cuenta y todo debe de estar respaldado por las cédulas de auditoría. En el apartado denominado Resultados y recomendaciones del diagnóstico administrativo, se van a redactar los puntos más importantes y una cosa muy importante también aquí es que nos vamos a apoyar en las fases del proceso administrativo. Esto querrá decir que vamos a emitir conclusiones acerca de lo que ocurrió en la evaluación realizada en cada área o en cada función, pero en su fase de planeación, en su fase de organización, de dirección y de control. En la fase de planeación, el auditor va a redactar todo lo que encontró relativo a misión, visión, valores, objetivos de la empresa, indicadores de cumplimiento, cómo se desarrolló la estrategia, si existen o no las políticas. Se va a plantear una serie de preguntas para poder hacer un análisis minucioso de todo el planteamiento que tiene la empresa desde su origen, sobre todo si lleva a cabo una planeación estratégica y si no, aquí va a votar justamente en la auditoría. A partir de lo que el examen arrojó, se podrá responder a estas preguntas y se redactan obviamente los resultados y las propuestas respectivas para mejorar el trabajo de planeación que está haciendo la empresa cliente. En la fase de organización se va a checar el organigrama y si ese organigrama está bien elaborado, si cuenta con jerarquías claras,
si manifiesta perfectamente cómo se comunica un área con la otra, si están señalados los departamentos cuidadosamente, si las tareas se distribuyeron equitativamente, ¿hay manuales o no hay manuales? ¿Qué tipo de manuales se tienen? Diagramas de flujo. Existen cadenas de valor. Incluso en esta fase también se revisan los rasgos de la cultura organizacional. En la fase de dirección, el auditor va a anotar lo que encontró en cuanto a la ejecución. Va a poder reportar qué estilo de liderazgo es el que prevalece en la empresa. Hay que hablar de cuáles son las fuentes de poder en las que los jefes se están apoyando para hacerse obedecer, para que los empleados sigan las instrucciones. También se va a mencionar si la empresa cuenta o no con sistemas de motivación perfectamente establecidos. Aquí entraría esta parte de los estímulos y recompensas, por supuesto. ¿Qué características tiene la comunicación? Es una empresa en donde se lleve a cabo un proceso de comunicación informal, en donde hay más comunicación verbal que escrita o viceversa. Se tiene incorporada la tecnología en el manejo de la comunicación. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Hay equipos de trabajo? ¿Las decisiones las toma solamente el gerente? Y cuando hay conflicto, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se trabaja con el conflicto? ¿Se establecen procesos de negociación? Todo eso habla del momento de la verdad dentro de la organización y hay que mencionarlo porque también de ahí se emiten una serie de recomendaciones. En la fase de control, el auditor va a redactar lo que encontró en cuanto a mecanismos que tiendan a evaluar, a medir, valga la redundancia, a controlar lo que se tiene establecido en la empresa. Para esos controles se usa tecnología de punta. ¿Son controles más manuales o artesanales? ¿A quién y a qué se controla? Al personal de la organización se controlan las fases de un proceso productivo, se controla la calidad de la materia prima, del producto en proceso, del producto terminado, del embalaje, de la distribución. ¿Qué es lo que se controla? En cada una de las áreas funcionales de la empresa deben de existir controles. Y si en planeación se encontraron los indicadores, entonces aquí se reporta si se ha dado cumplimiento con esas expectativas señaladas en los indicadores y se pueden emitir entonces las recomendaciones. Toda vez que el auditor ya presentó lo que fue su ficha técnica, ya realizó el reporte de evaluación realizado a cada una de las áreas funcionales y además, de acuerdo con cada fase del proceso administrativo, ya puede emitir un resumen ejecutivo, una conclusión de los puntos más importantes por atender, de cuál es el panorama general de la empresa y qué podría pasar si continúa operando de la misma manera en que lo ha venido haciendo. Se puede incorporar en estas recomendaciones algunas estrategias administrativas de las que hay muchísimas. Todo depende de la problemática central que se haya detectado en la empresa. Por ejemplo, se puede sugerir un benchmarking para compararse con la competencia o hacer de plano una reingeniería cuando las cosas hay que hacerlas de otra manera totalmente distinta, cuando hay que reinventarse, cuando los cambios que se requieren son radicales, incorporar la planeación estratégica, el desarrollo organizacional, alguna certificación de calidad, implementar un empowerment. En fin, hay muchísimas soluciones que se le pueden proponer al cliente en paquete, cuando muchas de las incidencias tienen que ver con algún aspecto en particular. Por ejemplo, si se habla
de una mala comunicación, de una toma de decisiones muy débil, de un trabajo en equipo que no se realiza con efectividad, probablemente un empowerment sea lo idóneo para esta organización. Aún así, recordemos que el auditor no es el responsable de la implementación de estas sugerencias de mejora. Su trabajo llega hasta la presentación de los resultados. Hoy por hoy se fusiona en muchas ocasiones la auditoría con la consultoría, porque el consultor también obviamente realiza toda una evaluación de la empresa, un diagnóstico. En ese caso, entonces sí se puede contratar al consultor, al mismo despacho, para que lleve a cabo la dirección de los cambios. Es importante incluir las evidencias que respalden todo el estudio organizacional que se ha efectuado. Las cédulas de auditoría, los reportes gráficos, las encuestas, las observaciones, todo tipo de datos estadísticos, porque todo ello es material muy útil para la organización cliente. Esto sería a grandes rasgos lo que se hace en el informe final de auditoría. Agradezco mucho su atención y nos vemos para la siguiente charla. Hasta luego.